Hermanos, a Roma llegó a gobernar, hubo de todos los César. Hubo César muy impresionantes como por ejemplo Marco Antonio, Marco Aurelio, que fueron César increíbles, ¿no? Calígula, muchos César impresionantes que hicieron obras majestuosas, pero también hubo unos hijos de la tostada que eran unos mendigos, ¿verdad? Eran unos perversos. Eran unos perversos. No había poder judicial ni poder legislativo. El César era como Dios. Lo que él decía se hacía. Era el todopoderoso, el César. ¿Han visto la película de Gladiador? Más o menos para que tengan una idea de lo que era el César. Véanla. Y ya viene la segunda parte y voy a ir a verla porque está muy buena esa. A lo que quiero llegar es a lo siguiente, hermanos. Uno de los emperadores más sanguinarios de toda la historia de Roma fue Nerón. Nerón estaba tan loco, Nerón, ¿no?, que mandó matar a su propia madre, a sus hermanos, y a todo. Tenía como un delirio de persecución de esa gente que a todo el mundo piensa que lo quieren hacer daño, ¿no? Mandaba castrar gente, mataba personas porque no le saludaban, porque lo volteaban a ver mal. Estaba loco Nerón. Y Nerón era muy celoso. Entonces, los cristianos de aquel tiempo, que eran los católicos, empezaron a formar una comunidad en Roma muy bonita, alrededor de San Pablo y San Pedro, que fundaban esta iglesia de Roma, ¿no? Entonces, Nerón era muy celoso. No sé si ustedes conozcan gente celosa. Cuando tú eres el mero jefe y ya no te pelan tanto, ya pelan a otro, los celos endemoniados llegaron. Entonces, Nerón estaba tan loco que mandó quemar Roma. Acuérdense, no sé si han visto la historia. Nerón mandó quemar Roma, él la mandó quemar a sus propios paisanos porque ya no le rendían el honor a él. Él era Dios. Entonces mandó quemar Roma para que aprendieran a amarlo, a él, al César. Y cuando la gente supo que Nerón la había quemado, Roma, Nerón le echó la culpa a los cristianos. Le echó la culpa a Pedro y a Pablo y a los cristianos. Y entonces, en el año 67, manda matar a San Pedro y a San Pablo. Desde el año 33 para 67, ¿cuántos años habían pasado? Del 33 al 67. ¿Cuántos años? Quítenle a 67, 33. ¿34? 34 años después de que Cristo era crucificado, Nerón manda crucificar a Pedro. Pero cuando van a crucificar a Pedro, Pedro les pide a los que lo mandan crucificar que no merece morir como Cristo, porque él no es digno de morir como el Maestro, y lo crucifican de cabeza. Al revés. San Pablo. ¿Y en dónde pasa la crucifixión de Pedro? ¿Cómo se sabe dónde pasó? Pasó en el Vaticano. Desde entonces se llamaba el Vaticano, y el Vaticano era el basurero de Nerón. Estaba a un lado del circo de Nerón, donde eran los espectáculos de Nerón. A un lado era el basurero del circo. Ahí mátenlo. En ese tiempo el Vaticano, que hoy es un lugar preciosísimo, ahí fue crucificado San Pedro. Lo crucificaron de cabeza y dicen que no murió por los clavos, sino ahogado. ¿Quién aguanta de cabeza tanto tiempo? Se ahogó en su propia sangre. Y con San Pablo vivía en una casa que se dice que era en el camino a Ostia, que era una ciudad llamada Ostia. A Ostia. Fuera de las murallas de Roma. Allá lejos vivía Pablo, donde la gente acudía a él. Y a San Pablo le manda cortar la cabeza. Lo decapitan. En el año 320, cuando Constantino hace oficial el culto de los cristianos para todo el imperio, porque Constantino no funda ninguna iglesia, eso que dicen los protestantes es mentira. Lo que hace Constantino es oficializar la fe que ya existía como una fe del imperio romano, ¿no? Es el primer emperador católico que acepta esta fe para todo el imperio. Hijo de Santa Elena de la Cruz. Constantino se emociona con la historia de Pedro y Pablo y construye las dos basílicas que ya no existen. Construye 3 basílicas. La de San Juan de Letrán, que sí existe, del 320, y construye una basílica muy pequeñita a San Pedro, en donde fue crucificado. Y también construye otra basílica a San Pablo, que se va a llamar San Pablo Extramuros. Extramuros es fuera de los muros de Roma, allá afuera, donde le cortaron su cabeza a San Pablo.
Esas dos basílicas eran muy pequeñas, entonces después el Papa Julio III, no me acuerdo el otro Papa de San Pablo, manda a construir la actual basílica que conocemos de Roma, que tiene esos brazos abiertos, que hizo Bernini, así se llama el artista, ¿no? Y construye la actual basílica, que es la iglesia más grande del mundo, sobre donde fue martirizado el Papa, el primer Papa de la iglesia, que era Pedro, y también construyen la iglesia de San Pablo extramuros, donde fue asesinado. ¿Cómo se sabe que ahí fue matado Pedro? Miren, en el siglo pasado, el baldaquino se le llama, ustedes ven la Basílica de Roma, ven el altar es la mesa donde se celebra la misa. El baldaquino es esa como protección que tiene arriba, así como 4 columnas muy bonita de metal, eso se llama baldaquino. Y cuando estaban arreglando una parte de eso, encontraron que había como un pasadizo abajo del altar. Entonces entraron los arqueólogos y comenzaron a hacer investigaciones abajo, en las catacumbas. Recordemos que los primeros católicos se reunían en las cuevas, en las catacumbas, por miedo. Ahí celebraban las primeras misas. Y cuando empezaron a escarbar abajo, empezaron a ver que había muchas tumbas. Abajo exactamente del altar donde está el Vaticano, que eso se construyó y ni se sabía que había allí. Y cuando escarbaron, encontraron como un calabozo, como un pasadizo. Y van a encontrar más de 30 cruces pegadas en piedra, así. Y en medio de todas esas cruces, como que todas esas cruces estaban alrededor, y en medio de esas cruces van a encontrar un cuadrito que en latín decía: aquí está Pedro. En latín, aquí está Pedro. Quitaron eso con mucho cuidado, trabajo arqueológico profesional, y sacaron y encontraron los restos de un hombre de más de 70 años. Pero encontraron casi todos los huesos del cuerpo, menos los pies. No encontraron ni un hueso de los pies. Entonces los arqueólogos dieron por conclusión, cuando hicieron estudios a los huesos, que era un varón de más de 70 años, por el ADN y por todo lo que se hace ahorita de carbono 14 y todo eso, y dijeron: los pies no están porque San Pedro fue crucificado de cabeza y muy seguramente se desgarró, y los pies no lo sepultaron. Entonces eso quedó como un dato arqueológico impresionante, esa tumba de Pedro. Por eso cuando el Papa Francisco, sucesor 266 de Pedro, celebra la misa, celebra en ese altar, sobre la tumba de Pedro. Para que cuando ustedes vayan a Roma, vayan y yínquense allí. Porque ya fui una vez, espero algún día poder ir y llevar más gente. Yo quiero llevar más gente allá. Y me toca ir a ver tanta gente que toma tantas fotos y nadie se hinca, nadie reza. Puras fotos y fotos y fotos y fotos y videos y pocos van y se hincan ante la tumba de Pedro.